Buenas tardes. Continuando con la clase 9, en esta segunda parte vamos a presentar específicamente el caso de lo que se llama genéricamente leyes de Indias, que corresponde en realidad a un conjunto de ordenanzas que tenían por función ordenar acciones que ya se venían realizando dentro del territorio. Es importante que nos situemos en esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna para entender ese cambio de concepción del mundo que había pasado de esta concepción teocrática fuertemente dominada por la visión cristiana a una visión donde el racionalismo y la tendencia al rigor científico-tecnológico se había ido incrementando hasta llegar en el Renacimiento, como vimos ya en la clase 8, a esa cultura de la ciencia, la técnica y la concepción del mundo basada en el hombre, cuyos orígenes se remontan al humanismo del siglo XIV, pero que va a tener su principal digamos, expresión cultural durante el siglo XV y XVI en la Europa del Renacimiento. En esa Europa del Renacimiento tenemos que reconocer también que la incidencia que tuvo el desarrollo científico-tecnológico y también ciertas posibilidades económicas que dieron lugar a la expansión colonial, posibilitaron, entre otras cosas, el descubrimiento, dicho entre comillas, de este nuevo continente que para la cultura europea significó, entre otras cosas, la posibilidad de incrementar su riqueza a partir de la expoliación de las materias primas de las vidas humanas y de los territorios que correspondían a lo que hoy llamamos América. Este mapa justamente ayuda para entender también cuál es el panorama en términos políticos de ese mundo en el cual vamos a reconocer, por ejemplo, la presencia de los Habsburgo en España a partir de la figura clave de Felipe II, que va a ser uno de los grandes impulsores de la colonización de los territorios recientemente descubiertos. También hay que reconocer las referencias a Carlos V, que estaba funcionando simultáneamente como referencia para lo que sería Alemania y para lo que es España hoy en el continente europeo y para gran parte de los territorios de la América hispana. En este mapa se puede ver justamente la extensión que tiene en ese momento el dominio español, que abarca gran parte de América del Sur y también de América del Norte, incluyendo los territorios que actualmente son parte de los Estados Unidos. Y que habíamos reconocido también que a partir del Tratado de Tordesillas de 1494 se había propuesto una delimitación que separaba el este de este planiferio para dominio portugués y el oeste para dominio español. Estas referencias también tienen que ver con conquistas en otras partes del mundo, no solamente en el continente americano, y este gráfico muestra con bastante claridad la importancia que tienen estas decisiones, como el Tratado de Tordesillas, para la división territorial, política del mundo, y también lo que eso incidió en, por ejemplo, la división idiomática o la cuestión que tiene que ver con las culturas religiosas e incluso parte de lo que sería hoy nuestro menú, nuestra dieta de alimentación, dado que en gran parte estas formas de apropiación del territorio también significaron la explotación de determinados tipos de cultivo por sobre otros y sobre todo el cambio en la composición demográfica mundial, dado que gran parte de la explotación de esos cultivos en América se va a hacer a partir del siglo XVII con mano de obra esclava, la mayor parte de ella importada desde el continente africano, y eso va a dar una nueva composición cultural, étnica y lingüística para el continente americano, que va a tener una fuertísima incidencia todavía hoy. Una de las formas que adoptó las formas de colonización del territorio tenía que ver también con una imposición que se basa en algunos principios de la Contrarreforma Católica, es decir, la apropiación de estos nuevos territorios, no solamente en términos económico-políticos, sino también en términos ideológicos religiosos, y ahí toma particular importancia a algunas órdenes religiosas que se encargan justamente de la misión en América. Entre ellas vamos a destacar fundamentalmente a la Compañía de Jesús, que es uno de los casos que estamos viendo acá en la imagen, pero también podemos mencionar
a franciscanos, a dominicos que van a intervenir en el campo de la educación con una fuertísima incidencia en las ciudades y en algunos casos también en territorios rurales. Este caso que estamos viendo eh, corresponde al territorio de Bolivia, del sudeste de Bolivia, o sea, la zona selvática, en la cual parte de esa misión de la Compañía de Jesús hizo una intervención territorial de enorme escala que va a producir como asentamientos lo que se llaman las misiones. Las misiones básicamente son una pequeña reducción de una población indígena preexistente que se va a alojar en un poblado ordenado y planificado a tal fin. Tiene como casa central un convento en el cual se destaca siempre un elemento tipológicamente importante que va a ser la iglesia. En el caso de zonas con fuertes precipitaciones y condiciones climáticas bastante extremas, tropicales, se va a plantear la necesidad de un techo cobijo que sirva para la protección de ese edificio, el más importante en términos simbólicos, y que va a ser a su vez el centro de esta nueva distribución de la población. Ese modelo conventual va a estar siempre acompañado de una huerta privada, probablemente de un cementerio que va a servir tanto para los bautizados como en algunos casos a los convertidos a partir de la propia misión. Va a tener también un huerto o un lugar para la producción agrícola-ganadera y talleres que acompañan generalmente la producción de algunos insumos propios de la región. Seguramente todos ustedes han escuchado hablar de las misiones guaraníes que están situadas en lo que se llama justamente el territorio de la Paraguaya, es decir, Paraguay, Brasil, sur de Brasil, lo que sería el territorio hoy de Misiones y parte de Corrientes, que fueron abarcados por esta forma de ocupación del territorio, ligada, como dijimos, a una forma de adoctrinamiento de la cultura guaraní en el caso argentino, de la cultura chiquito en el caso boliviano, y que van a transformar también fuertemente ese territorio, domesticándolo de alguna manera, un territorio selvático con una biodiversidad extraordinaria y una condición natural particularmente rica, que va a ser convertido en territorio productivo en el cual, por ejemplo, se va a trabajar el cultivo de la yerba mate, uno de los elementos que se incorporan a la dieta americana y que constituye hoy una de las costumbres más importantes para esta región de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, etc. El modelo con que se conquistó el resto del territorio tiene que ver fundamentalmente con dos principios, el de la evangelización y el de la conquista. Es decir, que tiene un contenido, por un lado, de tipo colonialista en términos militares y estratégicos, y por otro también este de la conversión ideológica. Por lo tanto, cada uno de estos centros va a significar también un lugar de adoctrinamiento religioso bajo la fe católica y que básicamente tiene que ver con esa enorme obra de la contrarreforma para lograr recuperar parte del espacio que había perdido en el momento del cisma protestante del siglo XVI. Las corrientes colonizadoras, como ustedes saben, se inician desde las islas del Caribe, es decir, que las primeras expediciones, entre ellas las propias de Colón, fueron hacia este sector del Caribe, pero desde el cual se van a producir una serie de corrientes que van a intentar, por un lado, el acercamiento hacia el Pacífico, atravesando el actual territorio de Panamá o de México, y otra corriente que, avanzando hacia el sur, va a intentar la comunicación con el Pacífico a través de un enclave fundamental que va a ser situado en el puerto de Lima, en el puerto del Callao, que va a ser uno de ellos los que van a permitir ese paso hacia el otro lado del mundo conocido en ese mundo. También en esa corriente va a tener una serie de ramas que van a seguir el curso de los viejos caminos incaicos, atravesando de esa manera la Puna y a través del borde oriental de la cordillera y también del borde occidental, se van a ir expandiendo hacia el sur, tomando una de ellas, la corriente que va por Chile, el borde del Pacífico, hasta aproximadamente la altura de la quinta región en Chile, y desde ahí la penetración a los actuales territorios de Argentina a partir de los pasos cordilleranos en altura que están situados justamente hoy en la provincia de Mendoza. La otra corriente
va a provenir justamente del Río de la Plata, es decir, va a provenir del Atlántico, y va a producir una fuerte penetración del lado portugués, por lo que hoy sería la costa de Brasil, y del lado argentino, por lo que hoy sería la costa del Río de la Plata, entre Uruguay y la provincia de Buenos Aires, y de esa manera se va a producir una corriente colonizadora que viene desde el Río de la Plata. A nosotros, para Córdoba, nos interesa particularmente una corriente que viene atravesando lo que hoy sería Bolivia y que va a introducirse en los territorios del noroeste argentino, produciendo una cadena de fundaciones cuyas funciones tenían que ver con la defensa, la administración, la extensión cultural, la explotación de los recursos y la penetración en el territorio. Estoy usando para esta clase una clase anterior que produjo una docente de la cátedra, arquitecta Josefa Martínez, que además es autora de uno de los libros que usamos como referencia para el uso de las reglas de cuadrícula en la colonización americana, y que me parece importante rescatar y mantener vivo, porque se trata de los legados que nos han dejado los profesores que pasaron por esta cátedra, que pasaron también por la planificación municipal, y que quizás sean los aportes más significativos que hemos tenido para poder ir incorporando en los contenidos de las materias iniciales de la carrera el estudio también de las ciudades americanas. Hay algunos principios que están propios de la mentalidad del inicio de la edad moderna en el continente europeo, que tenían que ver con algunas de estas cosas que hemos hablado recién, de la exaltación del orden racional como una de las voluntades morfológicas, y también, en este caso, tienen que ver con cuestiones pragmáticas o económicas, la ventaja de un trazado ordenado geométricamente que permite su adopción en forma relativamente más fácil por parte de un conquistador que tiene que materializarlo físicamente en el terreno con instrumentos muy precarios en muchos casos, ¿no? Y también tiene que ver con que las ordenanzas que venían sucediéndose, por ejemplo las de Carlos V de 1523, hablan de que las nuevas fundaciones debían reunir condiciones ambientales y de sitio, es decir, que se daba una particular importancia a la localización de estas ciudades, que tenían que ver, por un lado, con una cadena que tenía que conectar a través de un camino, caminos que van a denominarse a partir de ahí caminos reales, y que van a tener como función el abastecimiento de un sistema de comunicación, básicamente postas o alguna forma que permitiera que un grupo de personas trasladándose de un punto a otro tuvieran en algún lugar del camino la posibilidad de refugiarse y de alimentarse, eh, siendo que el territorio estaba habitado además, o sea, no era un territorio desierto, sino que era un territorio con población preexistente, cuyas condiciones de vida fueron conocidas paulatinamente a medida que se avanzaba en el territorio, y que no siempre recibieron en forma eh, amigable a la colonización. De hecho, se defendieron de lo que significaba la expoliación de sus recursos, y eso también implicó la necesidad de defensa. Vamos a encontrar entonces que esta corriente colonizadora que llamamos del norte va a ir produciendo una cadena de fundaciones en las cuales reconocemos a las actuales capitales provinciales de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, etcétera, y que van a ir encadenando este camino del Alto Perú. El Alto Perú lo denominamos a los actuales territorios de Bolivia, y que permitían, por lo tanto, la comunicación entre el sector atlántico y las minas de plata del Potosí, que van a ser uno de los puntos de recolección de metales preciosos más importantes de América, y desde ahí, atravesando por este camino hasta el puerto de lo que hoy sería la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de ser trasladados hasta Europa. Entonces, es importante entender que la lógica territorial tiene que ver con esta idea de poblar por capitulación de la población preexistente, y incorporar esta noción de una ciudad-territorio para el ordenamiento de todo el espacio de esta enorme geografía que aún en parte era desconocida y que necesitaba ser progresivamente apropiada. Hay una serie de recomendaciones que son genéricas, por ejemplo, que tienen que ver con la configuración del trazado y la configuración de los espacios abiertos a partir de los cuales se va a desarrollar la ciudad.
En ese sentido, dice, por ejemplo, el texto de la ordenanza, que la plaza mayor, desde donde se ha de comenzar la población, siendo en costa, se debe hacer al desembarcar del puerto, y siendo en territorio mediterráneo, en medio de la población. Eso va a dar, de hecho, dos modelos de ciudades, dos tipos urbanos característicos de la colonización española, las ciudades puerto y las ciudades del interior. Las ciudades puerto tienen entonces esta condición de una plaza mayor ubicada frente al lugar de desembarco, mientras que las que están situadas en territorio mediterráneo van a tener esa plaza central, la plaza mayor, así denominada a partir de esta planificación, como elemento central desde el cual se va a trazar la ciudad. Es decir, que primero se instalaba ese artefacto como un espacio abierto de contenido simbólico y de fundación de la ciudad, y luego se hacía el trazado a partir de ahí con una regla ortogonal absolutamente predeterminada por este modelo geométrico que vemos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Mendoza, una típica cuadrícula colonial con plaza central y un sistema de manzanamiento divididos a su vez en cuartos que va a caracterizar a casi todas las ciudades de colonización española en ese periodo. Vamos a ver también que las funciones de estas ciudades podían tener que ver con esa posición frente al mar o con la extracción de minerales, y de esa manera vamos a tener, por ejemplo, un centro administrativo como la actual capital de Perú, Lima, o vamos a tener centros mineros como el caso de la colonización portuguesa en lo que hoy sería Minas Gerais, y las fundaciones de tipo religioso que tienen que ver justamente con esa contrarreforma católica, tanto del lado portugués como del lado español. Y vamos a tener también algunas colonias que tienen una función fundamentalmente extractiva de tipo minera o agrícola. Vamos a encontrar entonces modelos de colonia con puerto, modelos de ciudad mediterránea y modelos de mayor escala con fortificaciones de tipo naval, como el caso de La Habana en Cuba, que sirven además de el primer puerto de desembarco en muchos casos de las expediciones que van a través de el Caribe hacia Centroamérica y luego al Pacífico. Las leyes de Indias, que habían sido un conjunto de ordenanzas sucesivas que decíamos desde 1525 en adelante están siendo utilizadas en forma ya práctica sobre el territorio, van a tener finalmente una ordenanza que la expide justamente Felipe II en el Escorial y que van a llamarse así genéricamente como la recopilación de las leyes de los reinos de Indias o leyes de Indias, como las vamos a conocer, que van a ser difundidas desde Sevilla fundamentalmente hacia el resto del territorio conquistado y que van a tener por lo tanto un valor como ley de ordenamiento del territorio y también de la forma que va a adoptar la nueva ciudad. Básicamente tiene varios libros en los cuales a nosotros nos interesa el que concierne al descubrimiento de la conquista territorial porque fija las normas de nueva población, la forma como se van a repartir las tierras, ordena las obras públicas y la minería. Es decir, que tiene que ver también con la forma como se va a trabajar la extracción de minerales y en algunos casos también el ordenamiento del trabajo agrícola o la explotación ganadera. Por ejemplo, en el artículo 111 del libro cuarto, dice que habiendo hecho la elección del sitio en donde se ha de hacer la población, que como está dicho, ha de ser en lugares levantados, a donde haya sanidad y fortaleza, y fertilidad y acopio de tierras de labor y pasto, leña y madera y materiales, aguas dulces, gente natural, acarretos, entrada y salida, que esté descubierto del viento norte, siendo en costa, téngase en consideración el puerto y que no tenga el mar al mediodía ni al poniente. Si fuera posible, no tenga cerca de sí lagunas ni pantanos en que se críen animales venenosos y corrupción de aire y agua. Estas indicaciones que tienen que ver con cuestiones prácticas de navegación y que están orientadas también a situar las ciudades en lugares más altos, tienen que ver justamente con ese modelo ideal que hemos visto en el caso de las ciudades del Renacimiento italiano y también con alguna experiencia que la propia cultura hispana había realizado ya en territorio español para lograr ciudades de nueva planta con formas geométricas predeterminadas y que tenían que cumplir con estas condiciones sanitarias que piden, por ejemplo, estar lejos de pantanos o de lugares de corrupción de aire y que pudieran tener a su vez plagas o animales venenosos peligrosos para la erradicación humana.
Es decir, que hay una serie de indicaciones que no son solamente de geometría, sino de condiciones de localización. En esa idea de que la Plaza Mayor tenga que ubicarse, en el caso de las ciudades portuarias, frente al puerto, es lo que explica la forma que va a tener, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene una Plaza Mayor, hoy la conocemos como la Plaza de Mayo, ubicada frente al fuerte defensivo de justamente el viejo puerto de la ciudad de Buenos Aires, hoy ubicado justo al frente de lo que sería la Casa Rosada, y que servía de asentamiento para el primer fuerte defensivo de la ciudad, la fundación propiamente dicha, y luego el trazado en cuadrícula que, en el caso de esta ciudad, que nace como una ciudad importante, concentradora del comercio internacional, va a tener una dimensión mucho mayor que la que veíamos recién, por ejemplo, en el caso de Mendoza o en los casos que vamos a ver de Córdoba, de Tucumán, de Salta o de Jujuy. Básicamente, en el propio tratado hay una serie de indicaciones prácticas para la división de las manzanas que se van a regir a partir de una cuadrícula ordenada en forma regular y repetitiva de un mismo módulo y que a su vez va a tener dos ejes de composición o de ordenamiento que parten de esa plaza central de un tamaño mayor que la manzana de repetición de módulo, esto siempre en el modelo teórico, y que eso va a dar lugar entonces a una plaza que tiene, en este caso, por ejemplo, una vez y media o hasta dos veces el ancho, es decir, que en las dimensiones actuales estaríamos hablando de entre 150 y 200 metros de lado por unos 100 en el otro sentido, como mínimo, ¿sí? Algunas plazas mayores llegan incluso a tener más tamaño que esto, es decir, que son muy superiores en tamaño a cualquier ciudad europea que hemos conocido hasta este momento. Estamos hablando de dimensiones verdaderamente mucho más extensas, y eso se explica también por la disponibilidad de tierras que, al no haber sido previamente propiedad privada, en el sentido que plantea la cultura europea, permitían utilización de territorio en forma bastante libre, es decir, se podía expandir hacia los cuatro vientos en forma prácticamente indefinida. Este sistema de amanzanamiento central que constituye propiamente lo urbano estaba rodeado a su vez de una serie de ejidos que tenían por voluntad la administración de algún tipo de producción, sobre todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la cría de caballos o incluso el lugar de guardado de los animales de tiro o de monta que pueden estar alrededor de esta ciudad, ubicados en pequeños establecimientos de tipo suburbano, y que servían también para el alojamiento, por ejemplo, de cuarteles o de algunas instituciones que requieren mayor cantidad de espacio, ¿sí? También tiene que ver con que está previsto en algunos de estos espacios perimetrales la producción de huertos o de algún tipo de producción doméstica para la alimentación de ganado o de las personas al interior de la ciudad. Normalmente estas ciudades van a tener un límite claramente definido y que a su vez ese límite se va a materializar con una muralla o una empalizada que sirve de cerramiento físico y también simbólico entre el adentro y el afuera de la ciudad, una tradición que Europa venía trayendo desde muchos años. Como acá no estamos hablando de un enemigo que dispusiera de cañón o que dispusiera de un ejército organizado para atacar la ciudad, es probable que esas primeras empalizadas consistieran simplemente en una delimitación de palos de madera o de algún instrumento muy precario que servía más que para una defensa militar, para una contención de posibles escapes de ganado y un cierto control de la expansión de la ciudad. Vamos a encontrar siempre entonces esta plaza mayor, alrededor de la cual se van a situar edificios fundamentales como tienen esta función de adoctrinamiento religioso. Un edificio religioso siempre es una iglesia mayor, en el caso que se trate de una ciudad de cierta envergadura, y algunos espacios para las parroquias menores, que corresponden en este caso al sistema de catecismo domiciliario, digamos, o de la pequeña parroquia barrial, y también lugar para las órdenes que van a construir en estas ciudades también sus conventos y que tienen previsto, por lo tanto, el espacio en el cual se van a localizar. Conventos que suelen tener también una función educativa, por lo tanto, instituyen también un espacio de formación,
que puede ser de formación religiosa o de formación educativa básica. Este trazado ordenado tiene que ver entonces con una posición también en relación a los vientos. En general se sugería que la posición definitiva de estos ejes tuviera que ver con los vientos dominantes, intentando que las esquinas de la plaza mayor se orienten hacia el viento de mayor incidencia en términos de frecuencia o de velocidad, ¿sí? Eso para la ciudad de Córdoba va a implicar una pequeña rotación en relación a los ejes norte-sur, que se explica justamente por la predominancia del viento noreste, en el caso de Córdoba, o de los vientos sur, que van a dar justamente a los ángulos de la plaza. ¿Bien? Acá está la descripción de esas dimensiones que decíamos que la plaza sea un cuadrado prolongado que por lo menos tenga de largo 1,5 veces su ancho, y la grandeza de la plaza sea proporcionada a la cantidad de vecinos. Es decir, que si la ciudad estaba prevista con un tamaño mayor, debía tener ese espacio central dimensionado en función de esa cantidad de población que se supone que iba a alojar esta ciudad en el futuro, porque en la práctica de momento fundacional estamos hablando de un pequeño contingente, muy, muy pequeño realmente, de españoles, en algunos casos acompañados de su familia, eventualmente alguna orden religiosa que recién inicia su periodo misional en América y por lo tanto va a también tener muy pocas frailes o curas a cargo. El caso de Córdoba, que es el que mencionamos como ejemplo para el práctico, se inicia a partir de una fundación que está situada en el año 1573, ubicada, como ya dijimos antes, en esa barranca del río Suquía, al frente de la curva que rodea hoy el barrio de San Vicente. Al frente está el barrio de Yapeyú, donde se hizo la fundación, en una terraza sobre ese río Suquía, en un lugar alto, como indicaba la norma, pero que tenía una cierta dificultad de acceso al río, justamente porque se sitúa en el plano alto en relación a la barranca que la separa del agua. Por lo tanto, va a ser un tanto incómodo el acceso al agua potable y también a un espacio plano que permita, por ejemplo, la localización de huertas o de algún tipo de actividad productiva, que es parte de lo que la ciudad tenía que construir para la nueva población. Por lo tanto, este fuerte va a durar muy poco tiempo y ya en el año 1577 se decide el traslado de la ciudad a un lugar más llano y anchuroso, dicen las ordenanzas, para proveer a la ciudad de una mayor posibilidad de expansión y también tiene que ver con una situación política de conflicto entre la figura de Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador inicial, y el gobernador Abreu, que termina con la destitución de Cabrera y por lo tanto el cambio de autoridades hacia otras personas que van a ser las encargadas del trazado fundacional definitivo. Este traslado del fuerte supone también el paso al otro lado del río, es decir, a la margen sur del río Suquía, buscando justamente esa mejor condición topográfica para poderla localizar y fundamentalmente para aprovechar el cauce de la cañada que serviría de esa manera también como una toma alternativa de agua, pensando en la provisión de riego o en la provisión de agua potable para la ciudad. Estos son algunos gráficos que va a hacer el padre Grenón, un estudioso de la cultura colonial en América y que dibujó justamente el fuerte, en este dibujo que incluso incluiría esta especie de troneras en los bastiones esquineros que servirían para la defensa del fuerte y que, según su interpretación, deberían haber tenido este tipo de forma, desde las cuales se pudiera disparar en esta especie de flechas que ha dibujado para ejemplificar la defensa de las puertas, sobre todo de los puntos de ingreso a esta estructura, típicamente militar, con un claustro central rodeado de habitaciones que sirven para el alojamiento de la tropa. Ese traslado entonces se va a hacer desde lo que sería hoy Alto General Paz o Barrio de Perú hacia el área de lo que actualmente ocupa el centro y va a significar también este acomodamiento de la población que se había alojado en forma precaria en la zona
barrancosa del río hacia el lugar llano donde está actualmente la ciudad. La fundación tiene entonces esta condición topográfica específica, que es la ubicación en una especie de terraza plana, casi horizontal, con pendiente de sur a norte hacia el río, que tiene este curso de agua natural de la Cañada que la atraviesa en uno de sus ángulos y va a servir de borde hacia el oeste. Va a tener esta condición de distancia hacia el curso de agua que va a tener varias brazos o posibilidades de curso, sobre todo en las aluviones de verano, lo cual va también a determinar un enorme problema para la localización urbana. Tanto del curso principal del río Primero, que atravesando por acá se llevaba puesta la ciudad, como del curso de la Caña. La Plaza Mayor, el origen de la ciudad, ustedes lo tienen en un texto de Rojas Mix específicamente a la descripción de esta plaza, que supone el punto de fundación, pero también desde la cual se va a trazar la ciudad, tiene que tener esa condición de ser el lugar de concentración de la totalidad de la población, es decir, que es un espacio muy grande que tendría la función claramente religiosa de alojar en sus bordes en este caso, una sede catedralicia, la Catedral de Córdoba, al Cabildo como institución civil y básicamente de orden municipal, que tiene por función la administración y el alojamiento de un tribunal judicial. La recoba de Valladar es una vieja recoba que ya no existe, pero que servía de alojamiento al mercado probablemente provisional de frutas y verduras, y las viviendas de los más representativos nombres del grupo que acompañó a Cabrera en la conquista. Allá al frente vamos a ver algunas viviendas de cierta categoría rodeando la plaza principal, de la cual sobrevive todavía este pequeño acceso a la casa de Mercadillo, hoy llamada Casa del Obispo Mercadillo, y que tiene un uso de centro cultural, pero que tuvo también una función probable de oratorio o de alguna forma de uso doméstico de la vivienda con alguna función religiosa incorporada. En la esquina que actualmente ocupa las calles 27 de Abril e Independencia, vamos a encontrar el convento de las monjas teresianas, que tiene una enorme extensión también, ocupa originalmente todo ese cuarto de manzana. El convento de las Catalinas todavía ahí, ocupando este otro cuarto de manzana acá, y algunas otras instituciones que vamos a ir relevando a medida que avancemos en el estudio de esta ciudad colonial. Se han hecho estudios, justamente ese texto que mencionamos, en el cual participa Marilu Foglia, Noemí Goitía, bueno, Josefa Martín y un equipo grande de investigadores de la ciudad de Córdoba. Se hizo una reconstrucción hipotética siempre de cómo pudo ser físicamente esa ciudad, tomando como referencia las descripciones de 1810, es decir, de la época de la Revolución de Mayo, para ver en 3 dimensiones cómo pudo haber sido la extensión progresiva de esa ciudad. Reconocemos la Plaza Mayor, esos ejes trazados originalmente como los que constituyen hoy la calle Independencia hacia allá y San Martín hacia el río, la calle hoy 27 de Abril y luego San Jerónimo, que arman este otro eje en sentido este-oeste, la catedral y el cabildo ocupando esa manzana central, fundamental para la constitución simbólica del centro de la ciudad, y a partir de ahí una serie de grandes conventos que todavía en algunos casos permanecen, el curso de la Cañada, aún sin sistematizar, es decir, el curso original de la Cañada en su cauce de tierra, y algunas condiciones topográficas que son descritas en los textos del siglo XVII o del siglo XVIII, que muestran la existencia de un cerrito colorado, aproximadamente donde está hoy la traza de la calle del Belgrano, una alameda que también sigue lo que hoy sería el trazado de la calle Belgrano, quizás es la única que rompe la cuadrícula en todo este contexto tan ordenado geométricamente, debido justamente al uso más o menos adaptado del viejo cauce de la Cañada para el trazado de una vía de acceso desde el área sur de la ciudad. También podemos reconocer en este gráfico esas manzanas mayores alojadas al borde del trazado original, que servirían, dijimos, para cuarteles, para
alojamiento de ganado, sobre todo de caballos, y vamos a encontrar también algunas utilizaciones de tipo agrícola en forma de pequeñas huertas para uso urbano. La sociedad, pasando a ese aspecto fundamental del campo sociocultural, va a tener una estructura fuertemente estamentada por las condiciones ideológicas que suponen la prevalencia de la religión católica y la importancia que tiene el clero en la toma de decisiones, incluso en la composición de la estructura social. Van a ser también poseedores de terrenos y de propiedades en la ciudad, y por eso la importancia que tiene la presencia religiosa para determinar la forma urbana. En este caso, este magnífico dibujo que está mostrando incluso la jerarquía que tienen en relación a lo que podría ser el resto de la población, mostrándolos en un tamaño que parece desproporcionado en relación al resto de la sociedad. Este grabado es particularmente interesante, es de mediados del siglo XIX, se conserva en el Museo Nacional, el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. Muestra un grabado de Valier, un francés que vino a estas tierras y que se tomó este enorme trabajo de retratar parte de los escenarios de las ciudades latinoamericanas y que nos sirve particularmente para ilustrar cómo era ese espacio enorme vacío de la Plaza Mayor que describe Rojas Mix en el texto que le hemos dado a leer, en el cual se puede visualizar la enorme masa de la catedral sobrelevada en ese podio que la separa del terreno original, el pasaje que vamos a mostrar con énfasis porque muestra justamente esos ejes centrales del trazado teórico, el cabildo, ya en su forma definitiva, esta que vamos a reconocer hasta hoy, el enorme convento esquinero de las Teresas con su iglesia, atrás asoma la Compañía de Jesús con su iglesia y parte de sus torres, hoy modificadas a partir de la destrucción del cupulín que cubría la izquierda. Vamos a encontrar también la existencia de grandes casas o, en algunos casos, locales de venta de comercios y de algunas actividades de administración que van a rodear esta Plaza Mayor. La ciudad, a pesar de su rigor geométrico en el trazado, la estoy poniendo al revés a las imágenes para que podamos identificar la posición del norte actual. Estaban dibujados con el norte invertido debido justamente a que las referencias son europeas y por lo tanto vienen del hemisferio norte y la condición original de localización era invertida en relación a como lo usamos hoy. Pero nos sirve también para ubicar cómo fue cambiando el curso de este río Suquía, que es claramente la referencia con la cual nos vamos a ubicar, el curso del arroyo de la Cañada y su desembocadura en el río Suquía. Pero lo que les decía, que a pesar del rigor geométrico de un trazado ortogonal claramente endamero y modulado, la ciudad va a seguir una lógica de crecimiento que tiende a ser, de alguna manera, centrífugo a partir de la Plaza Mayor, es decir, que va a utilizar la plaza como epicentro y desde ahí se va a ir expandiendo en forma más o menos concéntrica en relación a ese punto neurálgico. E incluso en el caso de Córdoba, va a transponer la Cañada hacia el oeste y va a generar una ampliación, importante ampliación, hoy parte de lo que llamamos el barrio Alberdi o los barrios de la Quinta, las Quintas de Santa Ana, hoy llamado así también en parte en ese barrio de Quinta de Santa Ana, donde quedan algunas muestras de esa ocupación colonial. Quiere decir que la ciudad se expandió en primer lugar hacia el oeste por una cuestión básicamente topográfica, es que era más fácil saltar la Cañada que saltar el río Suquía hacia el norte, dado que acá se encuentra un conjunto de accidentes topográficos barrancosos, están ahí todavía, que son el borde hacia Alta Córdoba, es decir, del Parque Las Heras hacia el norte ustedes van a encontrar un conjunto de desniveles importantes que impedían el crecimiento hacia el norte. Y de la misma manera, hacia el sur, ustedes van a tener que reconocer este accidente topográfico, justamente van a ver esa diferencia de nivel que hoy está marcado en el Boulevard San Juan, que muestra las barrancas del sur. Es decir, que hacia este lado tampoco era fácil transponer ese accidente natural. Y hacia el este también tenemos el problema del curso del Suquía, que va dando acá
la curva por el actual sector del Puente Alvear, por ejemplo, que está ubicado más o menos por acá, y que limitaría la expansión hacia el este. Por lo tanto, la única opción aparentemente más fácil fue la de expandir hacia el oeste. Estos mapas, les repito, los estoy poniendo invertido para que tengamos siempre la referencia norte en el sentido convencional como lo usamos ahora. Este es muy importante, el plano de López, porque está mostrando justamente la ciudad previa a la Revolución de Mayo, o sea, previa a los procesos independentistas que van a dar lugar a la transformación de estas colonias del Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata, eh, en un sistema republicano, muchos años después. Fíjense, se ve claramente la ocupación de la ciudad a partir de la Plaza Mayor, este cuadrado blanco que vemos acá, cómo va generando amanzanamientos, siempre edificados a bordes, es decir, que dejaban hacia el interior un patio que podía ser compartido o único, y que va progresivamente, dijimos, a transponer la cañada, ocupando este sector de quintas, a partir de una ocupación mucho menos densa y probablemente menos urbana también, más orientada a la producción agrícola, y que además tiene que ver con la preexistencia de una comunidad indígena de cierta importancia que va a seguir localizada en este sector y que va a tener incluso un caserío, fíjense ustedes acá, en lo que hoy sería la curva que hace el río Suquía si lo recorren por la costanera, o en este otro sector de acá. Es decir que los indígenas habían sido literalmente reducidos a una pequeña porción del territorio, ocupando caseríos informales fuera del trazado de la ciudad geométrica, de la ciudad ordenada, de la ciudad real, y condenados en muchos casos a condiciones muy precarias de residencia y en muchos casos también utilizados como mano de obra en parte también para la producción de estas huertas o quintas ubicadas en el borde de la ciudad hacia el oeste. De esta ocupación temprana colonial ha quedado este testimonio, que ustedes lo pueden ver asomándose desde el balcón del nuevo centro shopping hacia abajo, van a ver esta pequeña capilla, la capilla de Santa Ana, el último testimonio colonial que queda edificado de este sector de la ciudad, que hoy genéricamente llamamos Barrio Alberdi, pero que tiene distintas fases de expansión. Ustedes van a hacer un recorrido a partir de bueno, este año lo vamos a tener que hacer con Google Earth o con algún recurso de tipo virtual, porque todavía estamos limitados, pero quizás lo puedan hacer incluso caminando si están autorizados a moverse por lo menos en algún momento de la semana, y que va a comenzar usando como sede la Facultad de Arquitectura del Centro, y que vamos a tratar de ir reconociendo primero hasta el borde de lo que hoy sería la Plaza Vélez Arfield, ex Plaza Vélez Arfield, para reconocer justamente lo que constituiría el borde de esas primeras 70 manzanas del trazado original de Cabrera, van a recorrerlo siguiendo hacia el este por Boulevard San Juan. Me interesa justamente que en este sector de lo que hoy sería el Mercado Sur puedan identificar la diferencia de nivel entre una mano y otra del Boulevard para entender esa lógica de la Barranca Sur, e incluso pueden asomarse hacia las calles hacia el lado de Nueva Córdoba para entender esa diferencia de nivel que hoy es la pendiente más pronunciada que tiene la ciudad en el área central. Bajando por ahí van a reconocer el convento de San Francisco, que me interesa que lo vean en particular porque está marcado ya en la planta fundacional original. Ustedes van a acompañar este recorrido llevando en su mano en lo posible o teniendo en su computadora el plano fundacional original para ir ubicando estas localizaciones. Volvemos hacia el oeste hasta la calle Trejo para reconocer ahí la ubicación de la iglesia de la Compañía de Jesús y su claustro, al lado del cual se edificó el que hoy ocupa la Universidad Nacional de Córdoba. Esa es la iglesia de la Compañía, reconociendo frente a cada uno de estos hechos religiosos su plazoleta o su expansión hacia el frente de la iglesia. Bajando por Trejo hasta Paseo Santa Catalina, hoy llamado así, antes Pasaje Cusco, en el cual vamos a reconocer este pasaje, el último vestigio que queda de ese trazado teórico en la ciudad de Córdoba. Reconocemos dos grandes iglesias, la catedral por un lado desde atrás y la iglesia de las Catalinas, la iglesia de Santo Domingo que es posterior,
pero que también supone ese tipo de localización con plaza al frente. Obviamente la Plaza San Martín, la sede política colonial, el Cabildo, y recorriendo la plaza vamos a trabajar desde Rosario Santa Fe con la imagen de lo que queda de la residencia del obispo Mercadillo, avanzando por Rosario Santa Fe hasta el Museo Histórico, que si estuviera visitable, sea virtual o físicamente, recomiendo enfáticamente visitar para ver cómo era una vivienda colonial en vivo y en directo y poder reconocer también muchos de los objetos mobiliarios, vestimenta, etcétera, que corresponden al periodo, armas, etcétera. Es un museo verdaderamente muy interesante y que muchas veces los cordobeses no conocemos, ¿no? Vamos a seguir por esa Rosario Santa Fe hasta el borde de la calle Salguero, en la cual vamos a ubicar la iglesia de San Roque y la plazoleta que le corresponde. Esto corresponde a una localización cuasi periférica en ese momento y que servía justamente para alojar un hospital que todavía sigue ahí, obviamente con un edificio moderno, pero que significa la localización de órdenes religiosas que tenían además cierto control de otras instituciones. Y finalmente tratar de reconocer desde ahí a dónde terminaba el trazado original de esa ciudad colonial planificada, ordenada, que es reconocible cuando ustedes hacen el paso desde una calle más ancha a una calle más estrecha, cuando hacen el paso vehicular se nota, cuando van a pie probablemente no, pero que también supone que perciban geométricamente el cambio de escala de una manzana del siglo XIX a una manzana del siglo XVIII, para poder ver la diferencia entre un sistema físico y el otro, en el borde, por ejemplo, del Boulevard San Juan. La expansión hacia el norte va a ser relativamente temprana también, por lo tanto vamos a reconocer que hubo un cambio en el trazado del río que permitió esa expansión hacia el norte, en lo que hoy ocupa el Mercado Norte, ¿sí? La ciudad tenía esta imagen, esta es una foto muy valiosa también de mediados del siglo XIX, que también tiene en la colección del Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, museo que también si alguna vez van a Buenos Aires y andan por la zona de Parque Lezama lo pueden visitar. En esa foto podemos reconocer la imagen de una ciudad todavía colonial, fíjense, a mediados del siglo XIX, donde el perfil está dominado claramente por la masa enorme de la catedral, las iglesias que aparecen por detrás es la Catalina, acá están las Teresas, el edificio del Cabildo, la enorme cúpula del San Francisco, que verdaderamente destaca por el tamaño que tiene y permite entender la escala e importancia que tenían estas órdenes en particular, no solamente en el campo religioso, sino dijimos también en el campo educativo para la ciudad de Córdoba. Allá al fondo, la Compañía de Jesús, también en una localización privilegiada, con una doble manzana para su expansión posterior, y cómo se reconoce también la vivienda, que en el área central puede llegar a tener dos plantas, eventualmente algún aterrazado superior, pero que el resto de la ciudad todavía es poco más que un rancherío relativamente espontáneo, que va tomando formas cada vez más irregulares a medida que se separa del área central y llegando incluso a ocupaciones bastante informales en el borde de la barranca, en este caso de lo que hoy sería el Pucará, ¿sí? En el borde ya con San Vicente. Desde ahí está tomada la foto. Esta es la cuadrícula que ustedes van a tratar de llevar en su mano para acompañarse, para poderla conocer. En este caso sí le he puesto invertida para que podamos leer los nombres. En ese vamos a tratar de reconocer lo que está escrito en cada uno de estos cuadros. Ustedes lo van a ver con más detalle. Por ejemplo, la iglesia mayor, el cabildo estaba predeterminado, y los nombres de algunas familias. Por ejemplo, vamos a reconocer acá el nombre de Cabrera, lo que supone que se le asignaba un solar privilegiado muy cercano a la Plaza Mayor, pero también vamos a encontrar acá el nombre de las otras figuras políticas que se van a apropiar de la esquina más conspicua de esta plaza, ubicada justamente en diagonal a la iglesia mayor, y otros nombres que vamos a ver acá, como el de Suárez, que es justamente quien firma el plano de trazado y subdivisión de este primer proyecto urbano planificado, ¿sí? También vamos a encontrar las sedes conventuales ya preasignadas, en este caso donde está el convento de San Francisco, por eso quiero que lo reconozcan. Vamos a reconocer que se le había asignado dos manzanas originalmente, hoy ocupa solamente una, esta,
esta calle está abierta hoy, o sea que se puede transitar, y que supone también un cambio en el trazado, que es lo que también van a reconocer hoy en ese sector de ahí, debido justamente a la existencia de una manzana típica en todo el conjunto del trazado. Vamos a encontrar también algunos solares, como este que dice convento de X, es decir, una previsión a futuro del crecimiento de la ciudad, y también lo que decíamos de manzanas sin subdividir, que servirían justamente para mesones de propios y de ajenos, para algunas guardias o para el alojamiento de soldados o de caballería. Este trazado es particularmente interesante, está además conservado en las actas capitulares del Cabildo y eso nos permitió que lo pudiéramos reconocer hasta hoy, y es fielmente reconocible todavía en la existencia física del almacenamiento, sobre todo del área central. Esta subdivisión por cuartos todavía subsiste hasta la actualidad, porque da origen a la propiedad privada de Córdoba. Hay un estudio muy interesante de un científico que se llama Luque Colombre, que hizo justamente un estudio minucioso de los títulos de propiedad privada en Córdoba para entender cómo a partir de estos cuartos originales se va a ir configurando un sistema alternativo de subdivisión de la propiedad privada. La Plaza Mayor la van a tener que identificar claramente. Estas sedes religiosas que hemos ido mencionando como enclaves fundamentales de la construcción institucional de la ciudad y de su construcción física, que las tienen que poder ubicar en la actualidad para poder con ellas referenciar, no solamente porque son estudiosos del urbanismo, sino también incluso como anfitriones culturales ante posibles visitantes, ¿no? Estas otras localizaciones más periféricas, este convento, por ejemplo, que va a tener también una localización posterior en otro lugar, pero que supone también estos usos para, por ejemplo, instalaciones hospitalarias. El trazado que obviamente tienen que identificar con la nomenclatura actual de las calles para poder ubicarse, tengan en cuenta que el eje de corte va a ser justamente este, que corresponde hoy a la calle San Martín hasta acá, y San Jerónimo, perdón, Independencia hacia arriba, y el corte este-oeste, que corresponde justamente a la actual calle 27 de Abril, San Jerónimo, para poder a partir de esas coordenadas, digamos, ordenar el crecimiento, contar las manzanas hacia un lado y hacia el otro, para ver si pueden ubicar este trazado de 70 manzanas que constituye la ciudad colonia. Es una condición que tienen que poder además representar, dijimos, en un estudio posterior o en su experiencia sobre la ciudad. Entonces, esto es parte del ejercicio que les proponemos hacer. Lo van a hacer este año en forma virtual probablemente. Sugerimos de todas maneras que lo puedan hacer acompañados por lo menos un compañero o dos en una reunión de Meet o de Zoom o del método que utilicen, para que se les haga más ameno el compartir también algunas de estas reconocimientos de su propia ciudad. Dejamos acá entonces esta etapa de la Córdoba colonial y vamos a la semana entrante a ver algunos otros ejemplos. Vamos a retornar nuevamente al territorio europeo para ver la ciudad de los siglos XVII y XVIII en Europa, y a partir de ahí vamos a concluir esta segunda larga duración que abarca justamente todo el periodo de la Edad Moderna.